Hola, un cordial saludo, yo soy Carlos Sauder, esta es la Iglesia Cristiana La Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. Bienvenidos. Hoy quiero hablar, bueno, hoy siendo Jueves Santo, realmente no quiero hablar acerca del lavatorio de los pies que hizo Jesús, ni de la Santa Cena, porque son temas que escuchamos todos los años en la misma época, ¿verdad? Le decía yo al Señor, bueno, Dios, quiero que me hables para hablarle a tu pueblo. ¿Qué necesita tu pueblo escuchar el día de hoy? Y me dejó entender que muchas personas están esperando que Dios haga algo, ¿sí? Pero Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora nos toca a nosotros. ¿Aló? Y la parte de nosotros, bueno, es una parte interesante, y es que cada persona que se acercó a Jesús jamás fue avergonzada. Y empecé a revisar así como abuelo de pájaro las escrituras. Quiero compartir algunas con ustedes, pero encontré que de acuerdo a la fe que cada persona tenía, asimismo recibía del poder de Jesús en su vida. ¿Aló? Pero hay personas que no recibieron su milagro. Y no dependió de Jesús, dependió de esas personas. ¿Aló? Y hay personas que están esperando un milagro que aún no lo han recibido y van a decirte, no depende de Dios. Ahora depende de ti. Depende de ti que tú puedas estar realmente en esa conexión con Él. Porque dice la Escritura en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 20, de aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea, Él tiene el poder para hacerlo. Ahora nos toca a nosotros pedirlo y creerlo. ¿Aló? ¿Cuántos enfermos creen ustedes que pudieron haberse acercado a Jesús? ¿Sabe qué dice la Escritura? Que Jesús recorría los pueblos y las aldeas y sanaba a los enfermos. Pero fueron los enfermos que se acercaron a Él. Dice la Escritura que traían a Él a los enfermos. Y los que traían eran los sanados, y los que no traían. Ahora, mira a alguien que está por ahí y dile conmigo, es necesario acercarnos para recibir. Quienes no se acercaron, no recibieron. Podría darle fin a la predicación en el día de hoy, pero no, quiero que miremos las escrituras. Quiero que vayamos a Mateo, la primera escritura del día de hoy, Mateo, capítulo 3. Permítame que aquí nos quedó esto. Ok. Mateo, capítulo 3. Y quiero que veamos desde el versículo 5, perdón, dije 3 y es 13. Mateo capítulo 13, versículo 58. A ver si, ok, ¿qué pasa acá? Mateo. Nos tocó cambiar de mouse, muy bien. Mateo capítulo 13, versículo 58. Vamos a tratar de ir rápidamente allí. De hecho, quiero leer desde antes. Desde el 53. Aconteció, vean, interesante, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Bueno, aquí hay un punto interesante. Muchas personas no sabían que Jesús tenía hermanos. Muchas personas que piensan la mentira que les dijeron, que María fue siempre virgen. No, María fue virgen antes de que fuera concebido Jesús. Pero ella tuvo un matrimonio, diga conmigo, un matrimonio común y corriente con José.
Ellos eran casados, legítimamente casados, y tuvieron más hijos. Mire, ahí están los nombres. Jacobo, José, Simón y Judas. Y aparte de eso tenían hermanas. ¿Cuántas? No sabemos. Pero dice, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros. ¿A causa de qué? ¿A causa de qué? ¿De qué? Así que tu incredulidad puede hacer que tu milagro no llegue. Y es que Jesús dijo una cosa muy interesante. Cualquiera que crea que ese monte puede quitarse y echarse al mar y no dudar en su corazón lo que dice, lo que diga, será hecho. El problema es, número 1, diga conmigo, la duda. Número 2, la incredulidad. Son diferentes, por supuesto. El incrédulo no cree. Y como no cree, no recibe. Y el que duda, cree. Pero, ¿y si no pasa? Pero, me duele. Pero. Hay personas que eliminaron todos los peros y se acercaron a Jesús creyendo por un imposible. Creyendo por algo que era absoluta y totalmente imposible. Y creyeron con todo su corazón. Quiero que veamos rápidamente algunos de esos casos. Uno de esos casos está en Lucas capítulo 7. Vamos a buscar a Lucas en el capítulo 7. Déjenme ver. Aquí Lucas, a ver si me funciona ahora sí esto. No voy a insistir más. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo, ¿qué dije? 7, versículo 9. Dice, de hecho, voy a leer desde antes. Vamos a leer desde el 1. Después de que hubo terminado todas sus parábolas, oye, me parece interesante esto. En el anterior episodio, también Jesús había acabado de enseñar. Enseña y después de que enseña, ¡pum! Milagro, una enseñanza. Un milagro, una sanidad. Después de que tuvo terminado sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Ojo, no era alguien de su familia. Ni siquiera era un familiar. Era un amigo, un colaborador, un amigo. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a su gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Y aquí hay varias cosas que quiero resaltar. Número 1, este hombre no judío tiene una conciencia de pecado que no lo deja acercarse a Jesús. La conciencia lo reprende. Pero hay algo que sí tiene, y es fe. Ahora, estoy absolutamente seguro que este hombre, temeroso de Dios, construyó una sinagoga, le gustan las cosas de Dios. Estoy seguro que este hombre, después de ver semejante milagro, su vida también fue transformada, y la de sus amigos.
Ahora, otra cosa que me llama mucho la atención. Dice, di la palabra y mi siervo será sano. No soy digno que entres en mi casa, pero tú di la palabra, porque tu palabra tiene poder. Claro, Jesús se maravilla. ¿Cómo no se va a maravillar? Si en medio de la iglesia a veces no hay tanta fe. Pero un centurión que se sabe pecador, que se reconoce pecador, que sabe que no está bien delante de Dios, tiene la fe suficiente para creer que Dios es todopoderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pide o entiende. Quiero ver otro caso. Este caso está en Mateo, capítulo 15. Mateo, capítulo 15. Veamos acá. Versículo 21, vamos a ir hasta el 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, da voces tras nosotros. Respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Por qué? Porque la escritura dice que tenía que venir a los judíos. Porque para los judíos era la promesa, no para los cananeos. Pero me llama poderosamente la atención que Dios no negó el milagro al centurión que se sabía pecador, ni a esta mujer cananea. Realmente él no se lo negó. Él estaba buscando qué tanta fe tenía. ¿Aló? Y Dios no está negando tu milagro, está esperando que tu fe crezca. Ahí sí no dijeron sino un solo amén, pero bueno. Él no está negando la posibilidad de que tú tengas lo que estás pidiendo. Él está esperando que tú desarrolles este nivel de fe. Mire cómo le argumenta a esta mujer. Dijo ella, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Está diciendo, necesito una cosita chiquitica. Una migaja. Una cosita chiquitica necesito, Señor. Que tú digas a ese demonio que deje en paz a mi hija. Y tal vez usted no necesita que un demonio deje en paz a su hija, sino una demonia a su hijo. No sé. No sé. Pero es necesario que tú creas. Es necesario que tú puedas depositar en Jesús la absoluta confianza, sabiendo que Él es poderoso para hacer las cosas más abundantes, más grandes de lo que pedimos o entendemos. Mire, hoy estaba pensando en una familia que con un problema tenaz. Su hijo tenía una serie de enfermedades, la cosa más brutal. Una serie de enfermedades en el desarrollo, no se ha desarrollado bien, tenía un problema grave de corazón, tenía una serie de problemas. Y esta familia decidió creer, el chico creció, y habiendo crecido, aún con toda esa enfermedad, estoy hablando de como 8 o 9 años de edad, y este chino empieza a desarrollar fe. Él solito. Sus papás estaban ya cansados, 8 años con una lucha desde que nació. Es más, de hecho, en el vientre le hicieron una cirugía al bebé. ¿No? Imagínense la complejidad de todo, es una cosa. Y ya llevan 8 años, su fe está desgastada, pero la fe del chinito empieza a crecer, y crecer, y crecer, y crecer. Y empieza a predicarle a médicos, y empieza a predicarle a enfermeras, y empieza a decirle, yo estoy aquí
porque no hay otra forma que usted escuche el mensaje de Dios, le dices a un médico. Pero una propiedad, una cosa, ¿sí? Y le dice, mi enfermedad no es de muerte. Le dice al médico, mi enfermedad no es de muerte, sino para que Dios se glorifique en mi vida y en su vida. Y el médico comienza a llorar. ¿Sí? O sea, el Señor le dio las palabras para tocarle la fibrita del corazón al médico. Y el niño empieza, cuando eso sucede, el niño comienza a recibir palabra de ciencia de parte de Dios. Y le dice el niño al médico, porque cuando usted tenía mi edad, usted amaba a Dios. Y el Señor le empieza a mostrar como en una película al niño las cosas. Y usted le levantaba las manos a Dios cantando, y usted quería servirle, y aquí no se está sirviendo sino usted mismo. El tipo, cuentan los que vieron, se arrodilló y comenzó a pedirle perdón a Dios. A los 2 días, milagrosamente, el niño ya no tenía ninguna enfermedad. ¿Qué hizo? Permitió que Dios obrara con él, en él, para glorificarse con ese médico, ¿sí? Con enfermeras, con el personal que estaba allí, y sucedió algo glorioso y fue sano. Ahora, 8 años de enfermedad que le sirven a ese niño ahora para testificar del gran poder de Dios. Pero mira esta mujer. Hoy, versículo 28, entonces respondió Jesús, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Cómo qué? Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Desde cuándo? Desde esa hora. Desde esa hora. Años tal vez luchando con una enfermedad, con un demonio. Y en una hora es sana. Ese es el gran poder de Dios. ¿Pero para quiénes? Para los que creen. ¿Para los que qué? Estamos en Mateo, ¿no? Quiero que veamos Mateo capítulo 9. Veamos el capítulo 9, versículo 20. Mateo capítulo 9, versículo 20. Dice entonces la escritura. Bueno, leamos desde el 18. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de ¿qué? Entonces ya para qué viene, dirían algunos. Los incrédulos dirían esto. Ya me murió, ¿yo para qué? Mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella, ¿y qué? Eso es fe. A veces nosotros venimos delante de Dios y decimos, no, pues que sí, Dios puede sanar. Y tenemos un asentimiento mental. Es decir, decimos, sí, Dios es poderoso. Sí, Dios hace como quiere. Pero frente a una situación como esta, o sea, ¿qué tiene reversa? ¿Qué tiene reversa? ¿La muerte? Bueno, humanamente la muerte no tiene reversa. ¿Aló? Pero en este caso, este hombre viene a Jesús y le dice, mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Amén. Y aquí, una mujer muy enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. ¿Desde hace cuánto? Se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Hay gente que no sabe, pero es como cogerle la ropa interior. ¿Sí? Resulta que el bordón del manto era con lo que se amarraban la ropa. ¿Sí? Y ella se atrevió a tocarle eso. Las vestiduras de los sacerdotes eran vestiduras diferentes y tenían unos cordones y unos bordes. Y ahora, mira lo que dice. Porque decía dentro de sí, ¿dónde decía? ¿Dónde opera la fe?
en tu corazón. La fe no opera afuera. La fe opera adentro de nosotros. Dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y en este caso, la mujer ni siquiera tuvo que contarle, ni siquiera tuvo necesidad de decirle cuál era su situación. 12 años sufriendo de algo muy íntimo, de algo para muchas mujeres vergonzoso, pero en aquella época ni siquiera era vergonzoso, era inmundo. Déjenme decirle que la menstruación en la época antigua era considerado como algo inmundo. Y la mujer que tenía la menstruación tenía que apartarse durante ciertos días, no me acuerdo ahorita cuántos, creo que 7. Y se apartaban todas las mujeres que tenían el flujo para no estar con las demás personas. Y no existían ni tampones, ni toallas higiénicas, ni nada de esto. Así que para ella misma era una situación vergonzosa. Y Jesús no la boleteó en público, ¿no? Cuéntame, mujer, ¿qué te pasa? No. Él se dio cuenta que le pasaba. Él no fue con el micrófono. Cuéntanos, ¿qué te pasa? No. Porque ella tenía una fe, ¿dónde? En su corazón. Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde aquella hora, dice la Biblia. Otras versiones dicen, desde ese momento. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo que tocaban las flautas y la gente que hace alboroto, dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. ¿Qué es eso? Fe. La fe llama las cosas que no son como si fueran. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera y tomó la mano a la niña, ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Hay gente que no te va a dejar creer. Hay gente que se va a burlar de tu fe. ¿Sabe que pudieron haberle dicho a ese hombre, ya para qué va a buscar a Jesús? Ya la niña está muerta. Pero lo único que impide que tu milagro se realice, realmente, eres tú. ¿Qué tanta fe puedes tú desarrollar en que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos? Mire, 2 milagros así, pim, 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 en esa misma hora. ¿Por qué? Porque hubo gente que creyó. Y yo creo que aquí hay gente que cree. Yo creo que aquí hay gente que puede recibir su milagro. No se necesita más que desarrollar la fe en la certeza de que Jesús es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero esa fe opera en nosotros. Voy a nada más mencionarlo, pero en Romanos capítulo 10 dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y es desde allí que opera la fe. Que si crees con tu corazón y lo confiesas con tu boca, algo poderoso sucede. Así que yo quiero pedirte, ponte un momento sobre tus pies. Padre, en el nombre de Jesús y con la unción de tu Espíritu Santo nos presentamos delante de ti. Y hoy, Señor, nos atrevemos a creer que tú haces sobre nosotros. Mira, Señor, el milagro, la operación, la sanidad que cada uno de nosotros necesita, Señor. Y hoy nos presentamos en fe delante de ti, Señor, creyendo que tú eres poderoso para hacer todas las cosas mejor de lo que imaginamos. Por eso a ti te damos gloria, te damos honra, te damos honor y alabanza, porque tú eres poderoso. Yo quiero pedirte que ahora presentes tu petición delante de Dios.
Habla con él ahí con tus propias palabras. Dile, Señor, necesito que me sanes esto. O Señor, mi familiar está enfermo. O Señor, hay un demonio que anda molestando. O Señor, necesito tu provisión. Habla con él en este instante y dile, Señor, en el nombre de Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo, me presento delante de ti porque creo que puedes hacer esto en el nombre de Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero escucharles un mejor amén. Diga conmigo, Padre, gracias porque tú haces todas las cosas más grandes de lo que yo pido o entiendo en el nombre de Jesús. ¿Y cuántos dicen amén a eso? Aleluya, ahora sí me gustó ese amén. Y yo quiero invitarte ahora a ti, tú que estás viendo este video, tú que estás escuchando esta enseñanza, quiero invitarte a que tu fe crezca, a que te acerques más a Dios. ¿Sabes? En este video ahora mismo aparece un número de teléfono. Si tú necesitas una consejería, si tú necesitas que oremos por ti, quiero invitarte ahora mismo a que escribas allí a ese WhatsApp y que te comuniques con nosotros. También quiero invitarte a que le des like a nuestro video, ¿sí? Y que te suscribas a nuestro canal. En el nombre de Jesús te bendigo y declaro que sobre ti vienen mejores cosas. Amén y